reciente conflicto creado en Europa con la invasión de Rusia a territorio ucraniano, además del drama y las nefastas consecuencias que acarrea un enfrentamiento bélico, también ha traído como resultado el bloqueo económico de Rusia por parte del mundo occidental. El deporte no ha sido ajeno a estas repercusiones y también esas medidas han llegado a afectar los intereses de patrocinadores, equipos y selecciones. Entre las medidas tomadas por algunos países están las de cancelar los contratos con todo tipo de patrocinador cercano al gobierno de Vladimir Putin. Algunos de los casos más llamativos son el de la aerolínea estatal rusa Aeroflot, quienes tenían un acuerdo de sponsor con el equipo de fútbol Manchester United, el cual fue rescindido unilateralmente por parte de los británicos. Algo similar sucedió con el Schalke 04 alemán, que decidió romper el vínculo con la poderosa estatal Gazprom luego de 15 años. Los coletazos de la geopolítica han alcanzado también a la Fórmula 1. La escudería norteamericana Haas, dependiente de financiación rusa, se ha puesto en la misma línea de los equipos de fútbol. Esos entre los casos más llamativos. Pero el rechazo al ataque de Putin no solo se ha limitado al aspecto económico. Varios eventos deportivos que debían realizarse en territorio ruso han sido cancelados y reprogramados en otras sedes, tal como sucedió con la final de la UEFA Champions League este año, la cual estaba destinada a realizarse en San Petersburgo a finales de mayo, pero que fue trasladada a la ciudad de París en Francia. Lo mismo sucedió con el Gran Premio de Fórmula 1 en Sochi, agendado para septiembre. Lo más grave para el deporte es que no solo se están viendo afectados los patrocinios y los eventos, sino que los propios atletas han tenido que sufrir las consecuencias de las sanciones. La FIFA ha determinado que la selección de fútbol ruso no continúe en su camino a las eliminatorias europeas a Qatar, lo que automáticamente deja por fuera al país del próximo mundial que se disputará en diciembre. Igual determinación tomó la UEFA al eliminar a los equipos rusos de sus competiciones. Y como si no fuera suficiente, el Comité Olímpico Internacional recomendó a todos los entes deportivos excluir a los deportistas rusos y bielorrusos de cualquier competencia. ¿En qué afecta al ciclismo esta determinación? Por fortuna, las grandes competencias cuentan con una inversión de capital que no es dependiente del patrocinio ruso. Las carreras europeas se han sostenido por años con recursos de sponsors locales y por ese lado no supone ningún tipo de inconveniente el aspecto económico. Pero por el lado deportivo sí habría algunas implicaciones que tocan a algunos equipos y ciclistas. La más importante de ellas perjudica directamente al equipo Gazprom Rusvelo de categoría Pro Team. La escuadra rusa funciona con capital de la estatal Gazprom, un gigante energético que mueve anualmente más de 150.000 millones de dólares y cuenta con una nómina de 500.000 empleados. Es la empresa más grande del país y son prácticamente los dueños del negocio del gas en toda Europa. Con el bloqueo económico por parte de Occidente no se sabe si el patrocinio hacia el equipo siga en pie, pero al ser la compañía del icono más representativo de Rusia, muy seguramente Europa y Occidente no van a permitir que se exhiba su logo en las competencias. De ahí que el equipo pueda no estar presente en ellas, atendiendo las recomendaciones que el Comité Olímpico Internacional ha hecho a otros entes, incluida la Unión Ciclista Internacional. Hablando ya sobre los ciclistas, serían varios los afectados por una posible suspensión por parte de la UCI. Del World Tour principalmente los rusos Alexander Blasov del Bora y Pavel Sivakov del Ineos, el bielorruso Alexander Ryabushenko del Astana y de la segunda división Ilnur Zakarin, quien había anunciado su retiro a final de 2022. Además de todos los ciclistas pertenecientes al Gazprom Rusvelo, quienes deben correr la Tirreno Adriático este 6 de marzo. Cuéntanos qué piensas sobre una posible decisión de suspender a los ciclistas rusos dejando tu opinión en los comentarios. Pavel Sivakov en sus redes ha rechazado el ataque de su país hacia los ucranianos, destacando que sus pensamientos están con ellos, y expresó que la gran mayoría de los rusos son gente de paz, aclarando también que ninguno de sus compatriotas fue consultado en algún momento. Nada tiene que ver el ciclismo y el deporte en general con las decisiones tomadas por los gobernantes, pero lamentablemente la política funciona de esa manera. No importa quién se lleven por delante, no importa si en un conflicto bélico es la población civil la que sufre, la que pone las víctimas y tienen que huir de sus hogares para preservar la vida. Lo realmente importante para estos enfermos es saciar sus ansias de poder, sin tener un poco de empatía por nadie ni respeto por la vida humana.